A todos los saludamos en este día. Dios nos permite encontrarnos una vez más a través de estas ondas radiales 1260 AM en nuestro programa Dialoguemos Nuestra Fe. Les habla el Padre Juan Andrés Barrera. Bajo la dirección general de Monseñor Óscar Urbina, damos inicio una vez más a este programa. Saludo al Padre William Hill, que nos acompaña ya en este recorrido que hemos hecho en cada uno de los programas, y hoy también. Lo saludo y le invito para que nos ayude con la oración inicial. Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos ilumina en este camino, en este recorrido que estamos haciendo en la profundización de nuestra fe. Padre William. Un cariñoso saludo, Padre Juan Andrés, a ti y a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros hermanos y amigos que trabajan con nosotros en la emisora, y con mucho gusto, pues deseo que nos unamos todos en la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de los creyentes con la luz del Espíritu Santo, concédenos gozar de sus consuelos inefables para gustar, amar y actuar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam. Amén. Bueno, Padre William, hace 8 días en nuestro anterior programa estábamos apenas introduciendo lo que es la fe. Estamos en el artículo primero del capítulo 3 de la sección segunda, de la sección primera, que es creo, creemos. Creo es lo que nos compete ahora. ¿Qué significa esta palabra? Hablábamos de la obediencia de la fe, y esto está dentro del contexto de la respuesta del hombre a Dios. Era como la introducción que hacíamos en el programa anterior, hablando de la fe de Abraham, hablando de la fe de María, que son la una, por un lado, modelo, ¿cierto? Y la otra es plena realización. Abraham, padre de la fe, ejemplo de fe. María, en quien se realizó perfectamente la fe. Esto lo hablábamos. Ahora pues vamos a seguir profundizando en lo que es el creer, lo que es la fe, lo que la Iglesia nos invita a tener muy presente a nosotros, los creyentes, como una auténtica y profunda fe. Así que vamos al numeral 2 de este artículo primero, creo, en el capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Mire, concretamente, porque a veces nos enredamos diciendo capítulo, sección, parágrafo, todo esto. Vamos al numeral 150. Ahí estamos. Para los que están siguiéndonos con el catecismo, ahí pueden ustedes abrir su catecismo y pues asociarse a nosotros en este estudio que estamos realizando. Pues los que no lo tienen en la mano, están de pronto ocupados en sus actividades, incluso van conduciendo, pues nos van siguiendo. Igual estamos haciendo un estudio en lo más posible, en lo que más estamos tratando de que esté a nuestro alcance, profundizando. El catecismo de por sí tiene una serie de indicaciones prácticas, numerales que se relacionan. Por ejemplo, este numeral 150 se relaciona con el 222 en algunas frases que tiene. Este nos remite constantemente también cada numeral a menciones del Concilio Vaticano II, a citas bíblicas. Es muy rico en su contenido. Entonces, pues, en la medida de lo posible, estamos tratando de profundizar en cada numeral. Creo que hasta el momento hemos hecho ese esfuerzo. Incluso aún les hemos dicho, si alguien queda con alguna duda, si tiene alguna sugerencia, alguna inquietud, pues nos puede llamar o nos puede escribir al correo de nuestra emisora luxday1260am@gmail.com, luxday1260@gmail.com, o dejar la inquietud con nuestros operadores, con Kate, con Leo, con Edward, y ellos pues oportunamente nos harán llegar la inquietud y la sugerencia o la pregunta o el interrogante para poderlo responder. Entonces vamos a hablar sobre el creer solo en Dios, que es el numeral 150. Bien,
retomando lo que decíamos la vez pasada acerca de la fe como obediencia, decíamos que tenemos necesidad de recuperar la positividad de la obediencia y el obedecer, que no es solamente un acto de humildad, sino es un acto también de inteligencia, porque es precisamente obedecer a quien tiene seguras y ciertas todas las cosas, que es Dios. Y la fe como obediencia a Dios significa entonces estar respaldados, estar sostenidos, tener seguridad, estar saldos, permanecer sobre la roca. Y la obediencia precisamente es eso, partir de una seguridad para continuar la existencia, para enfrentar la vida. Me viene a la mente el episodio del Evangelio en el que precisamente el centurión va a donde Jesús a pedirle la curación de su hijo. Y entonces Jesús dice, voy a curarlo, de su criado, perdón. Dice, voy a curarlo. Y entonces dice, no, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, porque yo también tengo personas a mi cargo, bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, y a otro le digo, ven y viene, haz esto y lo hace. Es decir, este hombre entendió perfectamente que bastaba que Jesús dijera una palabra para la sanación de su criado. Y Jesús mismo nos hace comprender en la exclamación que él mismo pronuncia, os aseguro que no he visto en Israel tanta fe. Es decir, un hombre como este que obedece a lo que Jesús ya dice, que sabe que basta que Jesús diga algo para que se realice. Está entendiendo que Jesús es Dios, que Cristo es Dios y que lo que Él dice se hace. Por lo tanto, la fe implica obediencia porque el que se revela, porque el que comanda, porque el que ordena, porque el que dice es Dios. Y lo mejor que yo puedo hacer es obedecer, es decir, ponerme en plena sintonía, en plena conformidad con esta voluntad. De ahí que cuando decimos que creemos solo en Dios, sí, pensamos en que solo Dios merece esta forma de obediencia, solo Dios merece esta forma de fe, esta absoluta confianza, porque todas las otras realidades en las que también se nos implica la fe y que corresponden al nivel de lo humano, pues son realidades en las que, bueno, tenemos que contar con la falibilidad, con la debilidad. Pero en Dios, en cambio, tenemos absoluta certeza. A ver si lo pongo un poco con un ejemplo. Cuando un niño tiene que obedecer a su papá, al principio muy seguramente obedece y casi ciegamente. Después empieza a tener sus propios caprichos y sus propios deseos de hacer las cosas y empieza como a desconfiar que lo que le diga a su papá o su mamá es lo más correcto o lo más conveniente para él, o al menos lo que más le guste. Y entonces empieza a tomar su propia opinión. Y termina por convertirse en lo que todos tarde que temprano hemos hecho en nuestra vida, que hemos desobedecido también a nuestros padres en cosas pequeñas o a veces en cosas graves. Ahí de alguna manera cabe un poco como el derecho, porque al fin y al cabo nuestros padres, papá, mamá, son falibles, pueden equivocarse a veces y nos mandan quizá o de un modo impropio o cosas que de pronto pues no vale la pena que le pongan tanta severidad. Pero cuando se trata de Dios, es Dios el que sabe muy bien lo que me pide, sabe muy bien lo que me manda, y por tratarse de Dios, sé que aunque no lo entienda al comienzo, sé que aunque no me resulte claro, o sé que aunque sea muy difícil de comprender, sé, sin embargo, que siendo Dios, Él no me va a engañar, no me engaña, no ha engañado a nadie, no le gusta engañar. Y por eso la obediencia se convierte en una adhesión radical, personal para con Dios. El hombre que se confía en el Señor, de la misma manera que el hombre sabe que es Dios el que le está mandando, el que se está revelando, el que está enseñando, sabe también el hombre que no tiene otra alternativa, ni mejor alternativa que la de confiar plenamente en Dios, asentimiento de mente y voluntad,
a esto que Dios está diciendo. Si decimos como el catecismo que es una adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad, quiere decir que entendemos que el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza, pues es un Dios personal. Es un Dios que llama a cada uno por su nombre, es un Dios que se ocupa de mí, de ti, de cada uno. Es un Dios justo y bueno que cuando me pide algo, y lo ha pedido a todos a través de su palabra, pide lo que es más conveniente a la realización de mi naturaleza y de mi ser. Esto es muy útil si lo pensamos desde el punto de vista de eso, del respeto a la naturaleza de las cosas, de la aceptación de la realidad tal como se presenta, no como me gustaría a mí que fuera. La iglesia es como el Señor la quiso, no como me parece a mí que debería ser. La realidad de la vida matrimonial es como Dios la quiso, no como nosotros quisiéramos a veces que fuera, como nos parece que sería mejor. En fin, todo lo que Dios ha ordenado y todo lo que Dios ha creado y toda la obra de la redención realizada por Cristo es en verdad como debería ser. Nosotros no podemos en ese sentido ni agregar, ni quitar, o desconocer o mejorar. Tenemos simplemente con humildad, con alegría y con certeza que obedecer, entendiendo esta obediencia como una adhesión de mi persona a la persona de Dios. Bueno, y también ese creer en Dios implica creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dice el catecismo. Es muy interesante cómo el catecismo vuelve una y otra vez a reafirmar nuestra fe, que es trinitaria. Digamos que esa sería como la síntesis de este ítem número 2, pero antes de eso, pues miremos este numeral 151 que nos invita efectivamente a decir: el que cree en Dios, cree en Jesús. Sí, el Señor Jesús lo ha dicho precisamente también en su palabra: creed en Dios, creed también en mí. Con esto el Señor pues ha hecho un acto también de autorrevelación, por decirlo así, poniéndose en verdad en el mismo nivel de Dios y haciéndonos entender que Él es Dios. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a decir con más claridad posiblemente que confesamos la divinidad de Cristo, que lo que hace de nosotros precisamente la iglesia y el pueblo creyente, lo que hace de nosotros miembros de la familia de Dios es esa, que Jesucristo es Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Decías muy bien, nuestra fe es trinitaria en la Santísima Trinidad. Pero esto significa entonces que el hombre Jesús de Nazaret, el hebreo Jesús de Nazaret, es para nosotros, y no porque sea para nosotros, sino porque es en verdad Dios mismo, Dios como el Padre. Y este es el gran misterio precisamente de la fe cristiana, el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre, pero al hacerse hombre no deja de ser Dios. Por eso Jesús de Nazaret es Dios. Y bien que Él se sometió precisamente a ese proceso humano del conocimiento gradual para que fueran alcanzando la plena fe en su divinidad, Él, sin embargo, siempre es Dios, siempre lo ha sido. Y se sometió Él mismo al proceso de lo humano, del crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, de ir lentamente desarrollando, por decirlo así también, su personalidad hasta llegar a la proclamación explícita de su propia divinidad. Implícita y explícitamente en sus palabras y en sus gestos, actuó como Dios siendo hombre. Y nosotros hoy en día pues confesamos abiertamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Me venía fuertemente la necesidad de decir esto el día del Corpus Christi, ¿no? Nosotros adoramos la presencia real de Cristo. ¿Y por qué adoramos la presencia real de Cristo? Alguno decía, adoran un pan. ¿Cómo pueden pensar que Dios esté en un pan? Y entonces teníamos que decir claramente, Dios se hace presente, sí, en el pan consagrado. Dios es capaz, precisamente porque es Dios, de dársenos a nosotros en pan,
de dársenos como alimento, un pan eucaristizado, un pan consagrado, un pan divinizado si queremos, pero también es pan. Y nosotros por eso delante de la Eucaristía hacemos gestos que son reservados exclusivamente para Dios, como ese de adorarlo de rodillas, adorar de rodillas a Jesucristo nuestro Señor, hacer una procesión para poner altares y en el recorrido de la procesión dejar algunos altares que están allí esperando a ser colmados por la presencia real de Cristo cuando llegamos con la Santa Hostia consagrada, con la custodia que la contiene y con los actos y gestos propios de la adoración. Esto es supremamente importante porque esto es lo que caracteriza entonces nuestra fe. Ser cristiano es creer que Cristo Jesús es Dios. Nada menos que Dios. Y creer en Jesucristo es como eslabones, ¿no? O sea, aquí el creer en Dios implica el creer en Jesucristo. El creer en Jesús implica obviamente también creer en el Espíritu Santo. Muy bien. Este numeral 152 nos invita a esta fe, a esta adhesión personal a Dios que implica también creer en el Espíritu Santo. Y es estar participando ya de la acción del Espíritu Santo, porque la fe misma, que nos vendrá justamente presentada como una gracia, como un don, es obra en nosotros del Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que nos hace confesar entonces la divinidad de Cristo. Y es precisamente el Espíritu mismo el que nos hace confesar la Trinidad. Por eso, cuando nosotros proclamamos nuestra fe, lo hacemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Una fe en el único Dios verdadero en la diversidad de las tres personas distintas y un único Dios verdadero. Esta fe trinitaria es precisamente la manifestación del Espíritu Santo, porque nadie podría reconocer a Jesucristo como Dios si no es por la acción del Espíritu Santo. Lo dice directamente el apóstol San Pablo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo, lo dice en Corintios. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. El Padre es Dios, su Hijo Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En la unicidad de la sustancia y en la diversidad de las personas, como se suele decir en la teología cristiana. Al final nos dice el numeral 152, está escrito no en negrilla, cursiva. Sí, en letra cursiva, como para resaltar, ¿no? Es como una especie como de síntesis de estos tres numerales. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es, como lo decía ahora, una continua reafirmación de que ahí está el núcleo de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Y bien podríamos decir, para eso existe la Iglesia, para confesar, para proclamar, para anunciar, para dar la buena noticia de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, y muy interesante, Padre, como poder, este título que nos sugiere en el ítem número 2, verlo también como un interrogante para cada uno, ¿no? San Pablo afirma en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Muy bien. Ahora ese es el interrogante para cada uno de los que estamos también en la iglesia, que no nos engañemos, o que quizás no nos confundamos creyendo que tenemos fe, cuando quizás no tenemos bien claro en quién tenemos puesta nuestra fe. Perfecto. O sea, que podamos nosotros llegar a decir como San Pablo, con plena convicción, con plena conciencia esto, es muy importante. Y creo que este programa es lo que pretende, que afiancemos nuestra fe para que podamos decir libre, conscientemente, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Haríamos entonces el interrogante. Bueno, a nosotros mismos y a ustedes, queridos oyentes, ¿en quién tenemos puesta nuestra fe?
¿En quién tienes puesta tu fe? Hagámonos un momentico ese interrogante a nosotros mismos. ¿En quién tengo puesta mi fe? Y entonces vale la pena preguntarnos si realmente es en esta respuesta que hace San Pablo, o en esta afirmación que hace San Pablo, que obviamente él hace diciendo es en Dios. ¿En cuál Dios? Bueno, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la fe perfectamente se puede colocar en una persona humana. Es lo que dice aquí el numeral 150. Mire, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. La fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Hay personas que dicen yo creo en Dios, pero no tienen claro en realidad que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, creyendo en ese Dios trinitario, a lo mejor ese creer está, digámoslo así, como en un segundo plano, porque mi fe no está puesta en Él, sino está puesta en una persona. Y ahí es también, digamos, donde vale la pena hacer una reflexión, quizás un poco como a manera de predicación, no es lo que estamos pretendiendo aquí, pero es increíble. Por ejemplo, en Bogotá hay unas vallas publicitarias de un señor que afirma que es Jesucristo, ¿sí? Y es increíble la cantidad de personas que lo siguen. Uno se pregunta, ¿esa gente en quién tiene puesta su fe? Son cosas... Ahora, una persona que nos está escuchando y a lo mejor dice que cree en Dios, pero se echó a morir porque su novio la dejó. Y entonces ya no vale la pena vivir, ya este mundo es una porquería, yo no puedo vivir si no está Él. Entonces, ¿en quién tienes puesta tu fe? No se pare. Yo creo que lo que estás insinuando, Padre Juan Andrés, es la necesidad de que cada uno de nosotros haga su experiencia personal del encuentro con el Señor, del encuentro con Dios. Porque decir que creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo no es simplemente una afirmación nominal, no es simplemente una afirmación meramente intelectual, sino es en realidad una adhesión personal. Por lo tanto, es un encuentro entre dos personas. ¿Cómo hacemos para explicar más ese término adhesión? Porque adhesión entonces, personal, yo todavía como muy... Pues muy sí. bien, entonces, yo creo que es hasta fácil. Yo pondría como sinónimos de adhesión, agarrarme a, aferrarme a, cogerme de, no soltarme de. Adhesión es prácticamente estar estampillado a Dios, estampillado al Señor. Adhesión significa entonces plena comunión y deseo de total comunión. Deseo de incluso estar con Él ya de tal suerte que pueda pregustar lo que gustaré en la eternidad. Viene Santa Teresa a ayudarnos. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti, ansiosa de verte, deseo morir. Ese deseo de estar con el Señor a toda hora, en todo momento, en todo instante, y en cada cosa, en cada acontecimiento, verle, experimentarle, sentirle y tomar ocasión de cualquier cosa para invocar su santo nombre. Y saber que Él está presente en todos los actos de mi vida y por lo tanto cualquier momento de mi existencia es susceptible de invocar su santo nombre. Cuando me machuco con el martillo, en lugar de que salga la palabrota, salga bendito seas, Señor. Ya algunos dicen, no, eso es exagerado, pero no es exagerado, porque en cada circunstancia yo pienso, Él fue martillado, Él fue machucado, Él fue golpeado. Entonces no hay ninguna experiencia de mi vida, no hay nada de lo humano que sea ajeno a la experiencia de la unión con Dios. Nada, nada, nada hay de lo humano. Eso es una maravilla precisamente porque cuando decimos yo sé, o cuando San Pablo dice yo sé en quién he puesto mi confianza, está también queriendo decir precisamente todo eso. Es que el Dios en quien yo creo es el único Dios que ha dado su vida por mí. Es el único Dios que se entregó a la muerte por mí. Es el único Dios que fue capaz de bajar a mi miseria, a mi debilidad, a mi fragilidad, para entregarse por mí, para decirme yo soy tu Dios. Y Él para decirme que en Él yo estoy y que con Él yo estoy y que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Decir yo sé en quién he puesto mi confianza es aceptar todo el misterio cristiano y aceptar precisamente que nosotros somos hoy en día los beneficiarios de una historia de salvación en la que en primera persona Dios se comprometió.
Dios se la jugó toda por mí, por mi salvación. Por eso me parece que es la experiencia precisamente de Pablo. Cuando dice, yo sé en quién he puesto mi confianza, él sabe porque lo vio, porque lo tocó, podríamos decir, porque su luz lo encegueció y porque lo experimenta continuamente presente en su vida. Hablaba con él en su oración, pero también en las grandes manifestaciones místicas que Pablo vivió. Así es que la adhesión a nuestro Señor Jesucristo es en realidad como la única opción de nuestra vida. Cuando trabajamos, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos en cualquier actividad de nuestra vida, estamos con Cristo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y la adhesión entonces implica también de parte nuestra, pues un deseo de que cualquier cosa yo haga, cualquier cosa yo diga, cualquier cosa yo piense, todo sea para Él, para gloria suya y para confesar su santo nombre. El día de la Santa Cruz, que en Colombia sigue siendo el 3 de mayo, por ese privilegio que nos concedió la Iglesia de seguir celebrando la fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo, cuando en el mundo es el 14 de septiembre. Nosotros, los que tenemos nuestros orígenes por allá en Antioquia, solemos hacer los 1000 Jesuses, ¿no? Y delante de Jesús, Eucaristía, proclamar, pronunciar 1000 veces el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Ese día haciéndolo, hacíamos también, por fuerza de cosas, una reflexión. Cuando yo digo Jesús, es sístole y diástole. Son los movimientos de mi corazón. Jesús, 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 Jesús. Si alguien usara un electrocardiograma al momento de pronunciar ese nombre, es que los latidos de tu corazón pronuncian el nombre de Jesús. Lo pronuncian, lo sienten, lo experimentan y te lo hacen experimentar. Por lo tanto, San Pablo, justamente, que es el gran maestro de la adhesión a Cristo, nos lo dice: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y esto tenemos que decirlo todos nosotros, deberíamos decirlo todos nosotros, pero sobre todo deberíamos vivirlo. Es decir, que nuestros actos también correspondieran plenamente, totalmente a su santa voluntad. Tenemos que aceptar que lamentablemente todavía hay una gran distancia entre Él y nosotros, por eso a veces cometemos las torpezas que cometemos, decimos las estupideces que a veces decimos, porque olvidamos o trascuramos, descuidamos esa realidad que es esencial a nuestra vida. Él está en nosotros. El que cree en mí, habita en mí y yo en Él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Todo lo que hemos en estos días meditado en torno a los textos de la Eucaristía por la fiesta del Corpus Christi nos dan esa idea. Él es nuestro alimento, Él es nuestro todo. Sin Él nada somos. Con todo, sin caer en ideas panteístas, ¿cierto? Sin entonces reducir a Dios a las criaturas. Sin decir todo es Dios, entonces ok, entonces adoro también el pedazo de listón de madera sobre el que estoy sentado porque ahí también está Dios. No, eso ya sería panteísmo, que eso no es lo propio de nuestra fe. El decir que Dios está en todo es dar a entender o entender que Él dejó en toda la realidad creada signos de su presencia y que no hay ningún espacio y ningún tiempo que no sean propicios para reconocer el hacedor de todas las cosas y para invocar su santo nombre. Pues muy bien, bendito interrogante que mereció tal respuesta. Amén. No se diga más. Muy bien. Pues muy bien, sí, porque a veces hablamos, pero es bueno también como asimilar esto que nos dice el catecismo en nuestra vida diaria, en nuestra vida concreta, en nuestra vida práctica. Si me permites, todavía redundando un poco más, hubo un hombre que de estas cosas entendió muchísimo, el famoso Blaise Pascal, ¿no? El gran pensador francés, que decía: sí, es necesario correr el riesgo, apostar, porque eso no es facultativo. Es necesario apostar. O Cristo es Dios o no es Dios. Tienes que decidir, o crees o no crees. Él decía, lo citábamos la otra vez, que dejó suficiente luz para el que quiera creer, pero también suficiente oscuridad para el que no quisiera creer. Y sigue diciendo más adelante Pascual: ¿qué mal te podría suceder? Serás fiel si crees. Serás honesto, serás humilde, serás agradecido, serás bueno, serás amigo sincero, dirás la verdad. Yo te digo, os digo, dice Pascal, que ganaréis en esta vida y que a cada paso
que daréis por este camino, veréis tanta certeza por alcanzar y por ganar, y tanta nulidad en lo que se está arriesgando, que al final reconoceréis que habéis hecho la apuesta por una cosa cierta, infinita, por la cual no habéis dado nada, porque fue un don, fue un regalo desde el principio. La fe como gracia, como don. Bonito eso, entonces hay que apostar. Hay que apostar. El Señor Jesucristo es Dios. Muy bien, gloria a Dios. Pues entonces ya volvemos, estamos aquí en Dialoguemos Nuestra Fe. Continuamos en Dialoguemos Nuestra Fe. Bendito sea el Señor. Vamos cada día avanzando y afianzando más nuestra fe. Vamos a entrar al numeral 153, que es el ítem número 3 de este último capítulo, la respuesta del hombre a Dios, en este artículo primero, que es creo. Vamos a ver las características de la fe. Es algo que me parece muy interesante, que estemos también muy atentos. Todo lo que hablamos, pues bendito sea Dios, es muy importante, pero esto nos va a ayudar a tener más claridad y más conciencia de la autenticidad de una verdadera fe. Vamos a hablar de las características de la fe. La fe es una gracia, la fe es un acto humano, la relación entre la fe y la inteligencia. Vamos también a ver la libertad de la fe, la necesidad de la fe, la perseverancia en la fe como comienzo de la vida eterna. Entonces, quiero invitar al Padre William para que nos ayude a adentrarnos entonces en este tema tan interesante, tan importante como lo es las características de la fe. Padre William. Bien, pues el catecismo nos dice que la fe es ante todo una gracia, gratis, gratuidad. O sea que la fe en un primer momento no es una adquisición del esfuerzo humano, sino que es un don sobrenatural, un regalo que viene del cielo. Por eso el catecismo recuerda que cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el mismo Jesús también le responde a Pedro, le declara que esa revelación, eso que acaba él de decir, no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino que dice Jesús, viene de mi Padre que está en los cielos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. O sea que el Señor mismo nos dice que la fe es un don de Dios, es una virtud sobrenatural infundida por Él. La iniciativa es de Dios. Dios no solo tiene la iniciativa de revelarse, sino de darnos la herramienta, por decirlo así, el instrumento para que lo podamos conocer, es decir, la fe. Dios, repito, se muestra, se da a conocer en sus obras, habla, se manifiesta y al mismo tiempo nos permite a nosotros, nos concede el don de la fe para poder conocerle, para poder responderle, para poder adherirnos a Él, como lo estábamos diciendo antes. Es decir, para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, dice el catecismo, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Todo esto nos lo enseña el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, en el número 5. Entonces, reiteramos que la primera característica que el catecismo nos ofrece con relación a la fe es que es una gracia. Y gracia tiene que ver con gratis, con gratuidad. Es decir, no es primero que todo un esfuerzo humano, que ese sería el elemento más religioso en realidad,
sino que la fe, en el sentido más preciso, es un don de Dios en primer lugar. La iniciativa es de Dios, sea para revelarse, para darse a conocer, que para hacernos capaces de responderle, de adherirnos a Él. En segundo lugar, nos dice el Catecismo, en el 154, que la fe es un acto humano. Es decir, que solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. O sea que cuando hemos dicho que la fe es un don de Dios, no significa que solo Dios entonces es el que da la fe y solo Dios la realiza en nosotros. También nosotros entramos a cooperar con Dios en el acto mismo de creer, en el acto mismo de la fe. Por eso dice el Catecismo que no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan. Ahí podríamos decir que hay también un elemento de fe. Podríamos decirlo de manera ojalá un poco más gráfica. Es que sin una fe natural, una fe humana, no se puede vivir. Yo me siento en esta silla con fe en que no está rota y que no me voy a caer. Yo contesto el celular cuando me están llamando con fe en la seguridad de que no me va a salir un punzón por el oído, por el celular que me va a dañar el oído. Yo abro la puerta de mi casa normalmente con la fe de que no va a venir alguien a caerme encima o no me va a caer un baldo de agua, como las bromas que suelen hacer, etcétera, etcétera. Es decir, hay una fe muy natural. Yo salgo a la calle y me monto en un taxi y tengo fe en que ese señor es un taxista y que ese carro efectivamente es para el servicio público. Y así tantas y tantas cosas, todas las cosas. Normalmente uno se baja de su cama y no está pendiente de si hay una culebra debajo de la cama para cuando uno vaya a poner los pies. Son cosas, repito, tan espontáneas de nuestra vida normal y cotidiana que hay una fe muy natural. Pues esa fe también natural y tan humana entra en el acto de fe sobrenatural, porque justamente Dios se revela a los seres humanos porque Dios mismo nos ha creado capaces de estos actos de fe, no solo naturales, sino también de fe en Dios, o sea, sobrenaturales. También, así como en esas relaciones humanas, ya en las relaciones humanas decíamos, no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que se revela y entrar así en comunión íntima con Él. Pues esto es muy importante, especialmente en los tiempos actuales en los que algunos se declaran, por ejemplo, ateos y sostienen, como sostenían algunos filósofos de los siglos XIX y aún XVIII, que creer significaría renunciar a la libertad, que creer en Dios sería entonces negar la dignidad del hombre, que reconocer la existencia de Dios sería entonces menospreciar lo humano. Pues hay que decirlo abiertamente que nada más equivocado, nada más errado, nada más contrario en verdad a la realidad de las cosas. Porque, como también lo dice afortunadamente otro que de fe se entendía, nunca es más grande el hombre que cuando está de rodillas ante su Creador, ante su Hacedor y ante aquel que le enseña el modo de vivir en este mundo realizando su ser. Pongamos un ejemplo un poco rupestre. Si alguno quiere vivir su existencia
sin tener en cuenta lo que Dios dice, es como el que compra un aparato moderno y muy sofisticado que hasta ahora empieza a conocer y se niega a leer las instrucciones de uso. Y está convencido de que él por su propia cuenta y solito pues va a descubrirle todos los secretos. El que haga semejante cosa sin haber estudiado un mínimo las características del aparato que acaba de comprar, pues muy posiblemente lo va a quemar o lo va a usar de tal manera que se estropeará prontamente o al menos no alcanzará a emplearlo con la eficacia debida y que se espera. Pues algo similar tenemos que decir del ser humano. El ser humano, si quiere vivir su existencia humana en plenitud, debe consultar la voluntad de su Hacedor, de su Creador. Si queremos de verdad nosotros vivir nuestra existencia de tal manera que nos realicemos como seres humanos, pues debemos tener en cuenta lo que nuestro constructor, nuestro Hacedor, nuestro Creador ha dispuesto al momento de hacernos, al momento de crearnos. Él conoce muy bien, como dice la misma Escritura, el barro del que estamos hechos, porque Él fue el que nos creó. Y de tal suerte que el que desea alcanzar felicidad, mal haría en negar a su Hacedor, a su Creador. Y eso tenemos que decirlo con una cierta pena y con un cierto dolor que está ocurriendo. Hoy muchos quieren vivir su vida como se les antoja o como les están diciendo en la publicidad o como le están diciendo en las ideologías, dejando a un lado por completo el deber y los deberes para con Dios, dejando a un lado la voluntad de Dios, queriendo decir y creyendo que solos, sin Dios, se la ajustarán mejor. Ya el Señor Jesús decía a propósito, sin mí nada podéis hacer. Ahora bien, en la fe, continúa diciendo el numeral 155, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Es una expresión supremamente bella tomada de Santo Tomás y que repite el Concilio Vaticano I. Por lo tanto, nosotros sabemos que todo lo humano debe cooperar con la gracia y la gracia coopera con todo lo humano para ese acto de fe. Así es que, como lo expresó maravillosamente el Papa Juan Pablo II en la famosa encíclica Fe y Razón, Fides et Ratio, el creer no se opone al pensar. Al contrario, entre más se cree, mejor se piensa. Aquí me gustaría hacer una pequeña digresión, si me lo permites. Por ejemplo, muchos sostienen que el no creer en Dios sería propio de personas inteligentes. Con todo respeto, tenemos que decir que no es así. La misma Biblia dice que es un insulso, que es un tonto el que dice que Dios no existe. Por lo tanto, no es que la inteligencia sea privilegio de los que no creen en Dios. Todo lo contrario. El no creer en Dios significa no aceptar el misterio y por lo tanto reducir el horizonte en el que nuestra razón va a tener que comprometerse para conocer la realidad. Es decir, si yo ya descarto la existencia de las realidades sobrenaturales y espirituales y digo que solo existe lo que se toca, lo que se ve, lo que se palpa, lo que se huele, lo que se gusta, es decir, solo lo que los sentidos me digan, y ya descarto las realidades de tipo espiritual, que justamente no se ven, pero existen realmente, si yo las descarto, ya mi razón pues ha reducido su campo de observación y de investigación. Ya prácticamente he negado las posibilidades de que mi razón
entre en conocimiento de toda la verdad. Simplemente he decidido que la verdad de lo conocible llega solo hasta donde yo he dicho que debe llegar. Pero la razón que Dios me dio tiene una ansia, un deseo, un anhelo de conocer toda la verdad, no solo la verdad que yo le establezco o la que establecen las ideologías del ateísmo, sino que la realidad es más grande que esa negación. Y precisamente el creyente es el que más posibilidades tiene en verdad de desarrollar toda su inteligencia, precisamente porque se abre al misterio y se abre a aquello que fácilmente no comprende desde la simple observación y razón, sino que con la fe se adentra en ese misterio. Y su razón, precisamente, y aún diría sus sentidos, se van adentrando en el conocimiento del misterio de Dios y de las realidades divinas. Por eso tendríamos que decir con San Agustín, creo para entender, credo ut intelligam, decía San Agustín. Entre más creo, más entiendo. Podríamos también decir, entre menos creo, menos entiendo. Como, repito, se han demostrado, tenemos que ser fieles a la historia y reconocedores de la historia. Se ha demostrado que cuando aquellos regímenes de corte comunista se negaron precisamente a aceptar la experiencia religiosa de sus propios pueblos, persiguieron a la religión porque era, según el decir de Marx, el opio del pueblo, y entonces negaron todos los elementos de la fe y de la religión en sus propios países. ¿A qué condujeron esas naciones? Valdría la pena que algunos se hicieran la pregunta y observaran un poquito de la historia reciente de la humanidad, especialmente en la Europa oriental. Después de que cayó el comunismo ateo que negaba a Dios, se descubrió que esas sociedades organizadas aparentemente solo científicamente y racionalmente cayeron en grandes absurdos en todos los niveles, desde el comportamiento hasta las construcciones. Me contaban precisamente amigos alemanes que cuando cayó la cortina de hierro, cuando cayó el muro de Berlín y se produjo la reunificación alemana, trataron precisamente de ver cómo ponían al día en cuanto al nivel de desarrollo la parte de la Alemania oriental, llamada democrática. Pero se dieron cuenta que en algunos casos, en edificaciones incluso recién construidas, no había nada que salvar, porque habían sido edificadas y construidas con sustancias contaminantes que ya hace mucho tiempo habían sido descartadas como elementos de construcción en Occidente. Y entonces no les quedaba más remedio que derruir todo, derrumbar todo. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, aquellos que se jactaban tanto de científicos, de modernos y de racionales, y negaban a Dios, ¿qué fue lo que hicieron en verdad? Dejaron sus propias naciones, sus propios países y su propia realidad en una situación de caos, de confusión y diría de ignorancia muy grande, muy grande. Esto para decir entonces que la fe en realidad potencia la razón, potencia el conocimiento del ser humano, potencia las capacidades humanas, al mismo tiempo que su capacidad de juicio y su capacidad de comportamiento virtuoso. Por eso repetimos nuevamente con el catecismo que la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. 10.000 facultades no hacen una sola duda. Son expresiones de John Henry Newman en su Apología. Por lo tanto, la fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor.
Esto es hermoso porque, repito, la fe potencia la razón y potencia la voluntad para amar. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, dice siempre el catecismo, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Esto es maravilloso, mis hermanos y mis hermanas. Me parece que deberíamos darle cada vez más cabida en nuestra fe a esta manera de comprenderla, con más esperanza, con más certeza y con más optimismo de que aquello que ahora nos puede resultar ligeramente oscuro y difícil de comprender, con la perseverancia y la fidelidad en la fe alcanzaremos no solo un mejor conocimiento y mejor comprensión, sino alcanzaremos la verdad plena conforme a la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora. Me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto, el alma se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. En tus manos pongo yo la vida entera. En mi cuerpo siento ya la primavera, germinando como flor en la ladera. El amor que cosecha su quimera. Me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto más, el alma se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús,
si es sangre o tú que fluye en mí. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú